El momento exacto en que el salón quedó en silencio fue cuando supe que lo había logrado. La música se detuvo, el micrófono del DJ chilló, y todos los invitados voltearon hacia la pantalla donde solo se veía un reproductor de audio. Yo apreté el celular contra mi pierna, sintiendo el calor de la batería en el muslo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que alguien lo escucharía. Pero nadie me miraba a mí, todos estaban viendo a Lucía. Y en ese instante, vi cómo su expresión pasaba de la confusión al terror más absoluto. El audio empezó con una risa, su risa, esa que yo conocía también porque había sido la banda sonora de mis mejores años. Después venían las palabras, claras, nítidas, con esa malicia que solo se revela en la intimidad. Las caras de los invitados se transformaban una a una mientras entendían lo que estaban escuchando. La madre de Lucía soltó la copa y el vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como si fuera una premonición. El novio, Toño, se quedó congelado a medio camino al altar improvisado. Yo no aparté la vista de Lucía, que empezó a negar con la cabeza mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Esa grabación era mía, y la había estado guardando durante meses. La filtré al sistema de sonido con una aplicación que descargué especialmente para esa noche. No fue un impulso, no fue un arranque de ira momentánea, fue un plan frío y calculado. Y mientras veía cómo se desmoronaba todo a su alrededor, no sentí culpa, sentí alivio. Porque yo sabía exactamente lo que Lucía me había hecho, y había decidido que su boda sería el escenario perfecto para cobrarme cada lágrima que ella me sacó. Así que sí, fui yo. Me llamo Karina y soy contadora en una empresa de logística en Monterrey desde hace 6 años. Siempre he sido ordenada, de horarios fijos y poco dada a los excesos. Conocí a Lucía en una junta de proveedores, cuando ella apareció vendiendo empaques y terminamos platicando en la cafetería. Ese día me hizo reír con un comentario sarcástico sobre el mundo corporativo y sentí una conexión inmediata. Intercambiamos números y en menos de un mes ya éramos amigas inseparables. Yo admiraba su espontaneidad, era todo lo contrario a mi carácter calculador. Lucía se volvió mi hermana elegida, la que me acompañaba al súper y me ayudó tras la muerte de mi perro. También fue ella quien me presentó a Andrés, mi novio ingeniero, en una carne asada. A veces notaba que Lucía estaba demasiado pendiente de Andrés, pero lo atribuía a su personalidad intensa. En mi cumpleaños 28 me organizó una fiesta sorpresa y dijo que yo era su alma gemela. Esa noche lloré emocionada, sintiéndome afortunada de tener una amiga así. Creía que era lo mejor que me había pasado en esta ciudad a veces solitaria. Cuando Lucía me anunció que Toño le había propuesto matrimonio, grité de alegría en el estacionamiento del trabajo. Me pidió que fuera su dama de honor y acepté sin dudarlo, porque me emocionaba ayudarla con los preparativos. Pasábamos tardes enteras viendo centros de mesa y discutiendo sobre el tono del vestido de las damas. Toño era gerente de banco, un hombre serio pero cariñoso, y yo creía que Lucía por fin iba a encontrar estabilidad. Sin embargo, ella empezó a hacer comentarios extraños sobre mi relación, insinuando que Andrés necesitaba más libertad. Al principio lo tomé como consejos de amiga, pero me dejaban un mal sabor de boca. Los meses siguientes acumularon pequeñas señales que ignoré por lealtad. Descubrí que Lucía y Andrés habían salido a comer a escondidas, y ella dijo que era para prepararme una sorpresa. En reuniones con amigas, Lucía hablaba de mí con un tono condescendiente que las demás imitaban. Yo me quedaba callada, temiendo parecer conflictiva. De camino a casa me repetía que eran imaginaciones mías. Me aterraba perder a Lucía y que mi vida social se desmoronara por completo. En el trabajo, el cierre fiscal me agotaba y me llevaba hojas de cálculo a casa. Para desahogarme, me sentaba en la cocina con una compañera a contar chismes del edificio y de clientas difíciles. Una tarde, después de soltar una historia larga sobre una estafa entre hermanos, mi compañera me dijo, Karina, tú siempre andas contando dramas de la vida ajena, pero nunca cuentas los tuyos. La frase me golpeó porque era verdad, yo me escondía en los problemas ajenos para ignorar los propios. En ese instante, mi teléfono vibró con un mensaje de una amiga, tengo que decirte algo sobre Lucía. Y justo cuando lo leí, sentí que el piso se abría bajo mis pies. El mensaje era de mi amiga Vero, y decía que había visto a Lucía y a Andrés juntos en un restaurante al otro lado de la ciudad.
No era la primera vez, pero esta vez iba acompañado de una foto borrosa donde se les veía muy cerca. Me quedé mirando la imagen sin parpadear, sintiendo como un sudor frío me recorría la espalda. Andrés llevaba la camisa azul que yo le había regalado en su cumpleaños. Lucía estaba recargada en su hombro con una familiaridad que me revolvió el estómago. Eran las 4 de la tarde y yo seguía en la oficina, con las manos temblorosas sobre el teclado. Llamé a Andrés, pero no contestó, y eso solo aumentó la sensación de vacío en el pecho. Después marqué a Lucía y entró el buzón de inmediato, como si hubiera rechazado la llamada. No supe qué hacer, así que tomé mis cosas y manejé directo al departamento de Lucía, sin avisar, sin pensar. Toño me abrió la puerta con cara de sorpresa, diciendo que Lucía no estaba, que había salido a una junta de trabajo. Le pregunté si sabía con quién, y él mencionó a una compañera de la que yo nunca había oído hablar. En ese momento entendí que las mentiras ya no eran solo contra mí, también contra su prometido. No quise quedarme, así que bajé al estacionamiento y me senté dentro del coche sin encender el motor. El calor de Monterrey en agosto era insoportable, pero yo temblaba como si tuviera frío. Quise pensar que había una explicación lógica, que yo estaba exagerando por culpa del cansancio. Pero entonces vi el coche de Lucía estacionarse a unos metros, y no venía sola. Andrés iba en el asiento del copiloto, riendo de algo que ella le decía. Se me nubló la vista, quise tocar el claxon, bajarme, hacer un escándalo, pero me quedé paralizada, porque de pronto todas las piezas encajaron. Los vi bajar del auto y caminar hacia la entrada del edificio con una naturalidad que dolía. Andrés llevaba una bolsa de una tienda de postres que a mí me encantaba, pero que nunca compraba porque me daba pena pedir. Lucía le tocó el brazo de una forma que solo puede hacer alguien que ya sobrepasó todos los límites. En ese momento recordé cada cita cancelada, cada mensaje sin respuesta, cada vez que Andrés me decía que estaba con sus amigos del trabajo. No eran amigos, era ella, siempre fue ella la que me estaba arrebatando todo sin que yo lo notara. Esperé a que entraran y luego subí las escaleras sintiendo que las piernas me pesaban toneladas. Toqué la puerta con los nudillos, y cuando Lucía abrió, su sonrisa se borró al verme. Detrás de ella, Andrés estaba sentado en el sillón como si fuera su casa, con la misma tranquilidad con la que se sentaba en la mía. No grité, no lloré, solo pregunté con una voz que no reconocí, ¿esto es lo que tanto querías decirme, Lucía? Ella soltó una risa nerviosa, de esas que se usan para ganar tiempo, y respondió que estaba exagerando, que solo eran amigos. Pero sus ojos no podían sostener la mentira. Me fui sin decir más, porque sabía que cualquier palabra me rompería en pedazos frente a ellos. Manejé por calles que conocía de memoria mientras el mundo se me venía encima. Lucía, la persona que yo consideraba mi hermana, se había metido en mi relación y estaba a punto de casarse con otro hombre mientras jugaba con el mío. No sentí tristeza, sentí rabia, una rabia fría y metálica que me apretaba la garganta. En ese trayecto, entre semáforos y canciones de radio que ni siquiera escuchaba, tomé una decisión. Lucía me había quitado lo más valioso, pero yo iba a asegurarme de que ella también perdiera todo. Esa noche no dormí, me quedé sentada en la sala de mi departamento repasando cada detalle como si fuera una auditoría. Me dolía el pecho, pero ya no de tristeza sino de una determinación que jamás había sentido. Andrés me llamó 3 veces y las 3 veces colgué porque no estaba lista para fingir. A la cuarta llamada contesté con una voz calmada que ni yo reconocía, y le dije que había tenido un mal día en la oficina. Él se disculpó por no contestar antes, y yo le creí el tono arrepentido aunque ya sabía que era pura actuación. Quedamos en vernos al día siguiente, y justo ahí empecé a trazar mi plan. Lo primero fue conseguir pruebas que no dejaran lugar a dudas, porque sabía que Lucía era experta en voltear las historias a su favor. Investigué sobre grabadoras de voz pequeñas que se activan con el sonido y compré una en línea que parecía un cargador portátil común. Durante una semana entera fui la novia perfecta, atenta y cariñosa, mientras Andrés se relajaba y bajaba la guardia. Una tarde lo invité a mi casa, preparé su cena favorita y coloqué la grabadora detrás de un portarretratos en la sala. Lo que capturó esa noche fue una llamada que Andrés hizo desde el baño, creyendo que yo estaba lavando los platos. En esa llamada, Andrés hablaba con Lucía y le decía que le extrañaba, que no soportaba tener que esconderse.
Escuchar esas palabras mientras yo fingía normalidad fue como tragar vidrios molidos. Pero aguanté, porque cada sílaba quedó registrada y yo sabía que ese archivo valía oro. Luego necesitaba la confesión de Lucía, así que organicé un café con ella aprovechando que estábamos en los preparativos de su boda. Le dije que quería pedirle perdón por haberme puesto rara, que los nervios preboda nos estaban afectando a todas, y ella se lo creyó. Mientras me abrazaba con su falsa dulzura, yo llevaba la misma grabadora en la bolsa de la chamarra. En ese café, Lucía soltó todo sin que yo tuviera que preguntar mucho. Me dijo que Andrés y ella tenían una conexión especial desde antes de que yo lo conociera, que nunca había podido olvidarlo. Confesó que se acercó a mí en aquella junta de proveedores porque supo que yo era su novia y quería estar cerca de él. Me explicó que la boda con Toño era por estabilidad económica, pero que su corazón siempre sería de Andrés. En ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no era tristeza, era la última capa de culpa que me quedaba. Guardé ese audio como quien guarda un arma cargada en el cajón de la mesita de noche. Pasé los días siguientes funcionando en automático, iba al trabajo, entregaba mis reportes, sonreía en las juntas, y nadie notaba nada raro. Por las noches me sentaba en la oscuridad a escuchar los archivos una y otra vez, memorizando cada palabra, cada risa, cada traición. Mi compañera del trabajo me volvió a encontrar con la mirada perdida y me preguntó si todo estaba bien. Le sonreí y le dije que sí, que solo estaba cansada, pero por dentro me repetía que yo ya no era la que se sentaba a tomar café contando dramas de la vida, ahora yo era el drama. La boda de Lucía se acercaba y yo necesitaba acceso al salón de eventos sin levantar sospechas. Como dama de honor, me ofrecí voluntaria para coordinar al DJ y verificar los equipos de sonido la tarde anterior. Pasé 2 horas con el técnico entendiendo cómo funcionaba el sistema, haciéndole preguntas que parecían de simple curiosidad. Descargué una aplicación que permitía transmitir audio desde mi celular a cualquier bocina Bluetooth emparejada. El día del ensayo, mientras todos practicaban la entrada, yo me quedé atrás y vinculé mi teléfono al sistema principal sin que nadie se diera cuenta. Fue ridículamente fácil. La noche anterior a la boda casi me tiembla la mano cuando tuve el teléfono listo con el archivo de audio cargado. Me senté en la cama, miré la pantalla iluminada y pensé en todas las formas en que esto podía salir mal. Toño era una buena persona y no merecía ese golpe, pero tampoco merecía casarse con una mentira. Andrés probablemente me odiaría para siempre, y eso me dolía de una forma extraña porque una parte de mí todavía lo quería. Pero luego recordé la voz de Lucía diciendo que se había acercado a mí solo para estar cerca de él, y la rabia volvió a encenderse como un boiler que no se apaga. El día de la boda amaneció con un sol agresivo de Monterrey que pegaba contra las ventanas del salón. Llegué temprano con el vestido color vino que Lucía había elegido para sus damas, sintiendo que la tela me pesaba como una armadura. El salón estaba decorado con rosas blancas y dorado, y todo olía a perfume caro y a nervios de último minuto. Vi a Lucía en el tocador, radiante con su vestido de encaje, y cuando me miró por el espejo me dedicó una sonrisa que hubiera derretido a cualquiera. Yo le devolví la sonrisa con la misma calidez, y por un segundo casi olvidé lo que estaba a punto de hacer. Los invitados empezaron a llegar, familiares de ambos lados, compañeros de trabajo, amigas que yo conocía desde hacía años. Toño estaba guapísimo de traje azul marino, saludando a todos con esa nobleza que siempre lo caracterizó. Andrés llegó tarde, como siempre, y me buscó con la mirada para guiñarme un ojo. Yo le respondí con un beso al aire mientras apretaba el celular en mi bolso de mano. El protocolo de la ceremonia empezó, primero entraron los papás, luego los padrinos, después las damas. Cuando me tocó caminar por el pasillo alfombrado, sentí cada paso como un golpe seco en el pecho. Lucía hizo su entrada triunfal con el brazo de su papá, y el salón entero se puso de pie para aplaudirla. Confieso que se veía hermosa, y que por un instante me pregunté si no estaba a punto de cometer una locura. Pero entonces recordé la grabación, la voz de Lucía diciendo que su corazón era de Andrés mientras a Toño le juraba amor eterno. La ceremonia avanzó con votos leídos, miradas fingidas y ese momento en que el juez preguntó si alguien se oponía. Yo guardé silencio, porque mi intervención no iba a ser con palabras sino con hechos. Cuando anunciaron que los novios ya eran marido y mujer y todos aplaudieron, supe que mi ventana de tiempo se estaba cerrando.
Los meseros empezaron a circular con charolas de bocadillos y el DJ anunció que en 15 minutos iniciaría el baile. Me escabullí hasta la cabina de sonido, saludé al técnico con naturalidad y le pregunté si podía dejar mi bolso en la mesita de atrás. Él ni siquiera me puso atención, estaba ocupado ajustando niveles con audífonos puestos. Toqué la pantalla de mi celular, abrí la aplicación que ya tenía configurada y presioné el botón de reproducir. No voy a negar que dudé. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla mientras veía a Lucía brindar con Toño y reírse como si la vida le debiera algo. Pensé en mi mamá, que siempre me dijo que las mujeres buenas perdonan y se van sin hacer ruido. Pensé en la Karina de hace un año, la que confiaba y creía en la amistad verdadera. Pero luego pensé en todas las noches que pasé llorando en la regadera para que nadie me escuchara, y la duda se disolvió como hielo en agua caliente. Presioné play. El primer segundo fue silencio, y luego la risa de Lucía invadió cada bocina del salón con una claridad aterradora. La música de ambiente se cortó de golpe, el DJ giró confundido hacia su consola, y los invitados fueron callándose en oleadas. En la grabación, Lucía decía, Toño es un buen hombre, pero no me mueve el piso como Andrés, con él solo es por seguridad. El nombre de Andrés flotó en el aire como un gas tóxico, y varios voltearon a buscarlo entre la multitud. Toño soltó la copa que tenía en la mano y el vidrio estalló contra el piso de mármol. Lucía se quedó petrificada, con la boca entreabierta y los ojos abiertos como platos. Intentó caminar hacia la cabina del DJ mientras gritaba que alguien apagara eso, que era una broma de mal gusto. Pero nadie se movió, todos estaban congelados escuchando cómo su propia voz detallaba los encuentros a escondidas y las mentiras que sostenía desde hacía más de un año. La mamá de Lucía se cubrió la cara con las manos, y su papá avanzó hacia ella con una expresión que combinaba vergüenza y furia. Toño solo miraba al suelo, moviendo la cabeza lentamente como quien entiende todo demasiado tarde. Yo me quedé detrás de la cabina, con la espalda pegada a la pared, viendo la escena sin parpadear. El audio siguió corriendo hasta que alguien del staff logró desconectar el sistema completo, pero ya era tarde, el daño estaba hecho. Andrés había desaparecido del salón sin que nadie lo viera salir, como la rata que siempre fue. Lucía cayó de rodillas sobre su propio vestido de novia y empezó a sollozar mientras Toño se quitaba el saco y se alejaba sin mirarla. Los invitados murmuraban, algunos me buscaban con la mirada, pero nadie me señalaba directamente porque nadie entendía cómo había pasado. Y yo me quedé ahí, sintiendo el corazón latiéndome en las sienes, pensando que no sentía culpa. Solo un vacío enorme y una certeza helada, ya estaba hecho, y no había vuelta atrás. Después de que el audio terminó y el silencio volvió a tragarse el salón, Toño caminó hacia la salida sin voltear ni una sola vez. Lucía seguía de rodillas, con el vestido arrugado y el maquillaje corrido, mientras su mamá intentaba levantarla entre sollozos. Los invitados empezaron a irse en grupos pequeños, cuchicheando entre ellos, sin atreverse a mirarme directamente. Yo recogí mi bolso de la mesita del DJ con toda la calma del mundo, sintiendo que cada paso era más ligero que el anterior. No me quedé a ver el resto del espectáculo porque ya había visto suficiente, y además no quería que nadie me relacionara con el desastre. Salí por la puerta lateral, y el calor de la calle me golpeó como un recordatorio de que la vida seguía afuera. Al día siguiente me llegaron capturas de un chat vecinal donde decían que Toño había pedido la anulación del matrimonio esa misma madrugada. Lucía me llamó como 15 veces, y cuando por fin contesté, su voz sonaba ronca de tanto llorar. Me preguntó si yo había tenido algo que ver, y yo le respondí con la misma dulzura con que ella me abrazaba después de verme con Andrés. Le dije que era terrible lo que le había pasado, que alguien debía odiarla mucho para hacerle algo así, y ahí me callé porque casi se me sale una risa amarga. Lucía se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera intentando leer entre líneas, pero luego soltó un gracias por estar ahí que me supo a derrota. Colgué sintiendo que la balanza por fin se nivelaba, aunque sabía que eso no me iba a devolver los meses de engaños. Andrés apareció en mi puerta 2 días después, con el mismo suéter arrugado y la mirada de perro arrepentido que también sabía fingir. Me pidió perdón, dijo que Lucía lo había manipulado, que él siempre me había querido a mí y que lo de la boda le abrió los ojos. Lo escuché sin interrumpirlo, con los brazos cruzados, viendo cómo se hundía en sus propias palabras. Cuando terminó,
Le señalé la calle y le dije que su lugar nunca más volvería a estar en mi vida, que se fuera con su conciencia, o con lo que le quedara de ella. Cerré la puerta con un clic que resonó en todo el edificio, y por primera vez en mucho tiempo respiré hondo sin que me doliera. No lloré, no grité, solo me serví un vaso de agua y me senté a ver una serie como cualquier tarde normal. Con el tiempo supe que Lucía perdió su trabajo en ventas porque su reputación quedó por los suelos y los clientes no confiaban en ella. Toño le pidió el divorcio exprés y ella tuvo que mudarse a casa de sus papás, donde según me contaron, su propio padre apenas le dirigía la palabra. Yo seguí con mi vida, fui a terapia un par de meses, y poco a poco dejé de despertarme con la mandíbula apretada. A veces me encuentro con amigas que me dicen: Karina, tú te vengaste como nadie, y yo solo me encojo de hombros. No me arrepiento de lo que hice, pero tampoco lo celebro, porque al final del día gané justicia y perdí a las dos personas que más quería. Supongo que así funciona esto de arruinar una boda, sales ganando, pero el trofeo es una soledad que antes no conocías. Han pasado casi 2 años desde aquella noche, y todavía hay madrugadas en que me despierto con el eco de la risa de Lucía en los oídos. Me pregunto si lo que hice me convierte en la villana de esta historia, o si simplemente fui una mujer que se cansó de ser la víctima. Hay quien dice que la venganza es un plato que se sirve frío, pero a mí se me quedó atorado en la garganta. No sé si fue valentía o crueldad, y quizá nunca lo sepa. Lo que sí sé es que si volviera el tiempo atrás y tuviera esa grabación en mis manos, lo haría de nuevo sin pestañear. Y eso es lo que más miedo me da aceptar. A veces me descubro en la cocina, sola, hablándole a la nada como si ustedes estuvieran aquí conmigo tomando café. Me da un poco de vergüenza aceptarlo, pero aquí estoy contando dramas de la vida para que no se me pudran dentro del pecho. Mi terapeuta dice que verbalizar ayuda, pero creo que lo que de verdad ayuda es saber que alguien, del otro lado, me está escuchando sin juzgarme. Porque allá afuera, en el mundo real, ya no confío en nadie lo suficiente como para contar esto cara a cara. He salido con alguien un par de veces, pero cuando empiezo a sentir algo bonito, me acuerdo de Andrés y mejor corto todo. No quiero volver a ser la mujer que confía ciegamente y termina con el corazón empapado de mentiras. Hay noches en que me asomo al balcón y veo las luces de Monterrey titilar, y siento una paz extraña. Otras noches, en cambio, me persigue la imagen de Toño saliendo del salón con la cara desencajada. Él no merecía ese golpe, pero tampoco merecía casarse con una mentira que lo iba a destruir con los años. Quizá le hice un favor, aunque él nunca lo vea así. Y quizá yo tampoco me hice un favor, porque ahora cargo con una frialdad que antes no tenía. Pero si de algo estoy segura es de que Lucía entendió que las mentiras, tarde o temprano, se pagan con intereses. Ahora les dejo la pregunta a ustedes, que me han aguantado todo este rato. Si tuvieran en sus manos una grabación que destruye la farsa perfecta de quien les arrebató todo, ¿la pondrían frente a 100 invitados o la quemarían en privado? Porque yo ya tomé mi decisión y vivo con ella, pero me interesa saber si ustedes creen que hay líneas que ni siquiera una traición justifica cruzar. No hay respuesta correcta, lo sé, pero a lo mejor mientras ustedes lo piensan yo puedo dormir un poco más tranquila. Gracias por escucharme, de verdad. Quizá algún día vuelva a contar otra historia, pero por ahora, esta es la mía.